La bofetada resonó en primera clase como un disparo. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los pasajeros se quedaron atónitos al ver a Jane Hayes, de 10 años, paralizada en el pasillo, con la manita apretada contra la mejilla dolorida. Las lágrimas brotaban de sus ojos castaño oscuro, amenazando con desbordarse mientras miraba fijamente a la mujer que acababa de golpearla. La azafata Jennifer Morrison se alzaba sobre la niña, con las manos aún en alto y el rostro contraído por la rabia sobre una taza de café derramada. Toda la cabina lo había presenciado. El hombre de negocios en el asiento 2A, la anciana apretando sus perlas en el 3C, la joven madre protegiendo los ojos de su hija en el 4B. Todos habían visto a esta azafata abofetear a una niña de 10 años. Pero había un testigo que Jennifer Morrison no había notado. 3 filas atrás, sentado en la última fila de primera clase, un hombre con una sencilla gorra de béisbol y una chaqueta informal permanecía completamente inmóvil. Sus manos se aferraron al reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Apretó la mandíbula al ver a su hija allí, humillada y dolida, frente a docenas de desconocidos. Robert Hayes lo había estado observando todo. Cada comentario despectivo, cada gesto cruel, cada momento de maltrato que su pequeña había sufrido desde que subió al avión. Y Jennifer Morrison no tenía ni idea de que la niña a la que acababa de agredir era la hija del director ejecutivo de Skyline Airlines. No tenía ni idea de que, en menos de 5 minutos, todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Antes de profundizar en lo que sucedió después, si crees que nadie debería ser maltratado por el color de su piel, suscríbete, escribe sí en los comentarios y dinos desde donde lo estás viendo. Nos encantaría saber qué tan lejos ha llegado este video. Ahora, déjame llevarte de vuelta al lugar donde comenzó esta pesadilla apenas 2 horas antes en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Jane Hayes llevaba semanas esperando este día con ansias. A los 10 años, por fin tenía la edad suficiente para volar sola. Y su padre había planeado algo especial para su primer viaje en solitario. El vuelo 447 de Atlanta a Nueva York no era un viaje cualquiera. Era una misión secreta para sorprender a su madre por su cumpleaños. Y Jane apenas podía contener la emoción mientras caminaba por la concurrida terminal. Su pequeña maleta con ruedas la seguía. Era una brillante estudiante de 5º grado, el tipo de niña que decía por favor y gracias sin que se lo recordaran, que ayudaba a sus maestros a recoger después de clase y que siempre tenía la nariz metida en un libro. Hoy llevaba su vestido morado favorito con zapatillas blancas y su cabello estaba peinado en trenzas impecables con cuentas de colores que tintineaban suavemente al caminar. En su mochila, llevaba una tarjeta de cumpleaños hecha a mano para su madre cubierta de purpurina y corazones, junto con su lectura actual, una novela de misterio sobre una detective. Lo que Jane no sabía era que no viajaba sola en absoluto. A 15 metros detrás de ella, con una sudadera gris lisa con capucha, jeans desteñidos y una gorra de béisbol negra calada hasta los ojos, Robert Hayes seguía a su hija por el aeropuerto. Había facturado con una reserva distinta, reservando deliberadamente en clase turista mientras Jane viajaba en primera. Esta era su aventura, su oportunidad de sentirse independiente y adulta. Pero Robert no iba a dejar que su pequeña cruzara el país en avión sin él cerca. Solo quería observarla desde la distancia para verla superar este hito con la confianza que tanto le había inculcado. Al acercarse a la puerta de embarque, Robert se quedó atrás, fingiendo mirar su teléfono mientras Jane le presentaba su tarjeta de embarque al agente. La vio sonreír educadamente, la vio agradecerle al agente, la vio caminar por la pasarela con la cabeza bien alta. El orgullo le inundó el pecho. Su pequeña estaba creciendo. La cabina de primera clase del vuelo 447 era elegante, con amplios asientos de cuero, mucho espacio para las piernas y una iluminación tenue que le daba un aire lujoso.
Jane encontró su asiento 5A, un asiento de ventanilla que su padre había elegido específicamente para que pudiera ver las nubes. Guardó su maleta con cuidado en el compartimento superior, con un poco de dificultad para soportar el peso, pero lográndolo ella misma. Se acomodó en su asiento, pasando las manos por los reposabrazos de cuero, absorbiendo cada detalle de esta experiencia especial. Fue entonces cuando notó por primera vez que la azafata la observaba. Jennifer Morrison estaba cerca de la cocina, con su cabello rubio recogido en un moño apretado, su uniforme azul impecable y profesional. Pero no había nada profesional en la forma en que miraba a Jane. Entrecerró los ojos con sospecha al observar a la joven negra sentada con seguridad en el asiento 5A. Jennifer se inclinó hacia su colega Amanda Peters. Una azafata más joven, de mirada amable y disposición nerviosa. Esa chica del 5A, susurró Jennifer en voz baja pero cortante. No debería estar aquí. Probablemente haya habido algún problema con los billetes. Amanda miró a Jane, que ahora sacaba su libro, completamente ajena a la conversación sobre ella. Me parece que está bien, respondió Amanda en voz baja. Tiene una tarjeta de embarque de primera clase. La vi cuando entró. Los labios de Jennifer se apretaron en una fina línea. Bueno, ya veremos. Chicos así no vuelan solos en primera clase. Algo no va bien. 3 filas atrás, Robert Hayes acababa de acomodarse en su asiento de clase turista. Se había posicionado perfectamente entre el espacio entre los asientos y las cortinas entreabiertas que separaban las cabinas. Podía ver a su hija. Observó cómo Jane abría su libro, balanceando ligeramente las piernas porque no llegaban al suelo. Sonrió para sí mismo, recordando cuando era tan pequeño, tan inocente, tan entusiasmado con todo. Su sonrisa se desvaneció al ver a Jennifer Morrison acercarse a su hija. Jane levantó la vista cuando la azafata se detuvo junto a su asiento. Hola, dijo Jane alegremente, con voz dulce y educada. ¿Podrías tomarme un zumo de manzana cuando puedas? Jennifer la miró fijamente un buen rato, con expresión fría. Tendrás que esperar, dijo secamente. Todavía estamos embarcando. Ah, vale, respondió Jane, con una sonrisa ligeramente vacilante. Gracias, Jennifer no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jane con cara de confusión y un poco dolida. Robert apretó la mandíbula. Había oído la conversación. Había visto el desdén con el que Jennifer le había hablado a su hija. La forma en que la había mirado como si fuera una molestia. Sintió frío en el pecho, pero permaneció quieto, observando. Jane intentó olvidarse de aquella interacción incómoda. Volvió a su libro, decidida a disfrutar de su día especial. A su alrededor, otros pasajeros se acomodaron. Una anciana asiática en el asiento del otro lado del pasillo le sonrió cálidamente. Un hombre de negocios frente a ella tecleaba en su portátil. Todo parecía normal, salvo por la tensión que Jane no podía identificar. La sensación de no ser bienvenida en esa cabina. Se giró para mirar por la ventana, observando al personal de tierra cargar el equipaje, intentando recuperar la emoción que había sentido minutos antes. Pero algo había cambiado. La aventura ya no parecía tan mágica. Y Robert Hayes se sentó 3 filas atrás, viendo a su hija intentar hacerse más pequeña, viéndola perder un poco de esa confianza que tanto le había costado construir. Sus manos se aferraron a los reposabrazos y sacó su teléfono, abriendo una nota para documentar todo lo que veía. Aún no sabía qué tan mal se pondrían las cosas, pero de una cosa estaba absolutamente seguro. Estaba prestando atención a cada detalle. Ahora, déjenme contarles lo que sucedió mientras el avión se preparaba para despegar. Porque el comportamiento de Jennifer Morrison estaba a punto de empeorar muchísimo. 20 minutos después, Jennifer Morrison salió de la cocina, empujando el carrito de bebidas, con su sonrisa profesional firmemente en su lugar,
Recorrió el pasillo con la eficiencia de la práctica, deteniéndose en cada fila para tomar pedidos de bebidas. ¿Qué le traigo, señor?, le preguntó al empresario en Dosa, con voz cálida y servicial. Escocés con hielo, por favor. Por supuesto. Enseguida. Le sirvió la bebida con un gesto elegante, dejándola en la bandeja con una servilleta. ¿Le puedo traer algo más? Pasó a la siguiente fila, ofreciendo el mismo servicio atento. Zumo de naranja para la mujer de la 3B, café para el hombre de la 3C, champán para la pareja de las 4A y 4B. Pero al llegar a la fila 5, donde Jane se sentaba pacientemente con su libro, el carrito de Jennifer pasó de largo sin siquiera detenerse. Jane levantó la vista, confundida. Había pedido zumo de manzana antes de embarcar. Quizás la azafata lo había olvidado. Abrió la boca para recordárselo cortésmente, pero Jennifer ya estaba en la siguiente fila. De nuevo, todas sonrisas y alegre eficiencia. Margaret Chen, una mujer de 72 años de cabello plateado y mirada penetrante, estaba sentada justo enfrente de Jane en el asiento 5C. Había estado observando toda la interacción, y lo que vio le hirvió la sangre. Había vivido suficientes décadas como para reconocer la discriminación en cuanto la veía. «Disculpe», gritó Margaret con voz clara y firme. «Señorita», se saltó a esta jovencita. Jennifer se giró, con una sonrisa aún más tensa. «Lo siento». «Esta niña», señaló Margaret a Jane. No le tomó nota de su bebida. Los ojos de Jennifer brillaron de irritación. «Yo me encargaré de ella». «Usted se encargó de todos los demás», insistió Margaret. «¿Por qué no a ella?» Los demás pasajeros de primera clase empezaban a prestar atención. El hombre de negocios de la 2A levantó la vista de su portátil. La pareja de la 4A interrumpió su conversación. La expresión de Jennifer se endureció. «Señora, estoy haciendo mi trabajo. Quizás si me dejara hacerlo sin interferencias». «Su trabajo es atender a todos los pasajeros», interrumpió Margaret, incluidos los niños. Jennifer apretó la mandíbula. Se giró hacia Jane con una mirada que podría congelar el agua. «¿Puedo ver su tarjeta de embarque?» Jane parpadeó, sorprendida por la pregunta. Ya la enseñé al subir. Necesito verla de nuevo». El tono de Jennifer no dejaba lugar a discusión. Podría haber habido un error. Este asiento podría no ser tuyo. El corazón de Jane empezó a latir con fuerza. Le temblaban las manos ligeramente al meter la mano en la mochila y sacar la tarjeta de embarque que su padre le había dado esa mañana. Se la tendió y Jennifer se la arrebató de los dedos. Jennifer fingió examinarla, sosteniéndola a contraluz, revisándola por delante y por detrás, con las cejas arqueadas en un escepticismo exagerado. Los segundos pasaban, y cada uno hacía que Jane se sintiera más pequeña y avergonzada. Finalmente, Jennifer arrojó la tarjeta de embarque de vuelta a la bandeja de Jane sin decir una palabra, sin disculparse, sin siquiera reconocer que se había equivocado. «Zumo de manzana», susurró Jane, con voz apenas audible. «Por favor, ya veremos», respondió Jennifer con frialdad, apartando el carrito. Jane se quedó paralizada, con las mejillas ardiendo de humillación. A su alrededor, sentía miradas fijas en ella, algunas compasivas, otras curiosas, algunas apartando la vista deliberadamente para evitar la incómoda escena. Buscó torpemente su tarjeta de embarque, intentando guardarla en la mochila, pero le temblaban tanto las manos que la tiró del regazo. Su contenido se derramó por el suelo. Los lápices rodaron bajo el asiento de delante. Su cuaderno se abrió de golpe. Un paquete de snacks de fruta se deslizó por el pasillo. Jane se desabrochó inmediatamente el cinturón de seguridad y se arrodilló, intentando recogerlo todo frenéticamente. «¿Qué haces?» La voz de Jennifer sonó como un látigo. Se giró al oírlo, dejando el carrito en el pasillo. «Estás haciendo un desastre». «Lo siento», balbuceó Jane, arrastrándose para alcanzar un lápiz que había rodado demasiado lejos. «Lo siento»,
Solo. Bueno, límpialo ahora, espetó Jennifer. Esto es primera clase. No puedes tirar tus cosas por todas partes. Solo había lápices, solo un cuaderno. Solo los útiles escolares de una niña de 10 años esparcidos por el suelo. Pero Jennifer actuó como si Jane hubiera cometido una ofensa imperdonable. David Richardson, un hombre de unos 40 años sentado en el asiento 6B, ya había visto suficiente. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se arrodilló para ayudar a Jane a recoger sus pertenencias. Oye, está bien, le dijo con dulzura a Jane, entregándole el cuaderno. Los accidentes ocurren. Se puso de pie y miró a Jennifer con voz tranquila pero firme. Es una niña. Dejó caer la mochila. No hay necesidad de hablarle así. La cara de Jennifer se sonrojó. Señor, necesito que regrese a su asiento. Lo haré en cuanto se calme y trate a esta chica con respeto básico. La estoy tratando con respeto. Jennifer respondió alzando la voz. Lo que necesita aprender es a controlarse. No puedes comportarte así en un avión. Jane había logrado recoger sus cosas y estaba de vuelta en su asiento. Con lágrimas a punto de derramarse. Apretaba la mochila contra el pecho como un escudo, haciéndose lo más pequeña posible. 3 filas más atrás, tras la cortina, Robert Hayes tecleaba frenéticamente en su teléfono. Su asistente, Karen, recibía un flujo constante de mensajes que documentaban cada palabra, cada acción, cada momento de lo que le sucedía a su hija. El rostro de Robert permanecía impasible, pero sus ojos brillaban de pasión. Él había construido esta aerolínea sobre principios de excelencia y dignidad. Él mismo había redactado los estándares de atención al cliente que todos los empleados debían seguir. Y ahora veía a una de sus azafatas infringir cada uno de esos estándares. La voz del capitán llegó por el intercomunicador. Azafatas, por favor, preparen la cabina para la salida. Jane se había estado conteniendo, pero ahora su vejiga le recordaba que se había tomado una limonada grande en el aeropuerto. Levantó la mano con cautela, como hacía en clase. Jennifer la vio, pero apartó la mirada deliberadamente. Disculpe, gritó Jane en voz baja. Jennifer continuó ordenando cosas en la cocina. Disculpe, señorita. Jane lo intentó de nuevo, un poco más alto. Jennifer finalmente se giró, con expresión de impaciencia molesta. ¿Qué? ¿Puedo usar el baño, por favor? Estamos a punto de despegar. Tendrá que esperar. Pero aún estamos en la puerta de embarque, señaló Jane, mirando por la ventana hacia la pasarela aún unida al avión. Ni siquiera hemos despegado. Dije que espere. El tono de Jennifer fue tajante. Jane se mordió el labio, asintiendo, resignándose a aguantarse. Bajó la mirada hacia su regazo, conteniendo las lágrimas de frustración e incomodidad. No habían pasado ni 2 minutos cuando una voz se escuchó desde la tercera fila. Disculpe. ¿Puede mi hijo usar el baño rápidamente? Una mujer blanca le hacía un gesto a su hijo, un niño que parecía de unos 8 años, sentado a su lado en 3D. La actitud de Jennifer cambió al instante. Su sonrisa regresó. Claro, tenemos unos minutos antes de que nos retiren. Adelante, cariño. El chico se desabrochó el cinturón y corrió al baño. Jane observaba con incredulidad. Ella había preguntado primero. Le habían dicho que no. Pero al chico que había preguntado por ella le dieron permiso de inmediato. Margaret Chen también lo vio. David Richardson también. Y varios otros pasajeros que ahora prestaban atención al drama que se desarrollaba. El trato diferenciado era tan evidente, tan obvio, que era imposible ignorarlo. Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción a Jennifer. En cambio, miró por la ventana, observando al personal de tierra, intentando transportarse a cualquier lugar menos allí. Margaret se inclinó sobre el pasillo, con voz suave y amable. Cariño, lo estás haciendo genial. No dejes que te afecte.
Perteneces aquí tanto como cualquier otra persona. Jane esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento, pero por dentro sentía que se estaba rompiendo en pedazos. El chico regresó del baño y Jennifer lo elogió. Buen trabajo, cariño. Vuelve a tu asiento. Jane permaneció en silencio, con la vejiga dolorida y la dignidad hecha pedazos. Si te preguntas qué pasa después, asegúrate de suscribirte, porque esta historia apenas comienza. Y déjame preguntarte, ¿alguna vez te han tratado injustamente y deseaste poder hacer algo al respecto? Deja tu opinión en los comentarios, porque lo que sucedió después hizo que el silencio fuera imposible. Jennifer Morrison estaba a punto de cruzar una línea que ya no podría desviar, y toda la cabina de primera clase estaba a punto de presenciarlo. El avión se había alejado de la puerta de embarque y rodaba hacia la pista cuando Jennifer emergió de nuevo con el carrito de bebidas. Jane había perdido la esperanza de conseguir su jugo de manzana, pero al menos el problema del baño se había resuelto cuando alcanzaron la altitud de crucero y finalmente le permitieron ir. Ahora solo quería leer su libro y fingir que este vuelo no estaba sucediendo. Se inclinó hacia la ventana, intentando hacerse invisible. Jennifer maniobró el carrito por el pasillo con la misma atención selectiva que había mostrado antes. Al pasar por la quinta fila, el carrito se sacudió de repente. La mano de Jennifer se disparó y chocó directamente contra el brazo de Jane, con tanta fuerza que el libro que Jane sostenía salió volando de sus manos y cayó al suelo. «Oh», exclamó Jane sorprendida. «Tienes que mantener los brazos dentro del asiento», dijo Jennifer bruscamente, como si Jane hubiera provocado la colisión. Jane no discutió. Simplemente se desabrochó el cinturón de seguridad y se agachó para recuperar su libro. Sus dedos apenas lo agarraban cuando sintió presión. Jennifer dio un paso adelante y su zapato estaba firmemente plantado en la portada. Jane levantó la vista, confundida. Jennifer la miró con ojos fríos y duros. Durante 3 largos segundos, ninguna de las dos se movió. Entonces Jennifer levantó el pie y se alejó sin decir palabra. Jane levantó el libro, viendo la huella sucia que ahora se extendía por la portada de su cuento favorito. Algo en su interior se quebró. No se rompió, sino que se quebró. Y a través de esa grieta, todo el miedo, la confusión y el dolor de la última hora la inundaron. Regresó a su asiento, sosteniendo el libro en su regazo, mirando fijamente la huella. Y finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. El avión ascendió en el cielo, dejando Atlanta muy por debajo. Jane presionó su frente contra el frío, desde la ventana, observando cómo la ciudad se reducía a nada, deseando poder encogerse hasta desaparecer por completo. La emoción que había sentido esa mañana se había evaporado, reemplazada por una sensación de pesadez y malestar en el estómago que no tenía nada que ver con la altitud. Estaba agotada, emocionalmente agotada de una forma que una niña de 10 años no debería experimentar. Así que hizo lo único que se le ocurrió para escapar. Reclinó ligeramente su asiento, se echó el suéter sobre los hombros como una manta y cerró los ojos. Tal vez si dormía, el resto del vuelo pasaría rápido. Tal vez despertaría en Nueva York y esta pesadilla terminaría. Jane llevaba dormida unos 20 minutos cuando sintió que alguien le sacudía el hombro. No con suavidad, sino con brusquedad. «Disculpe», abrió los ojos de golpe, desorientada. Jennifer Morrison estaba de pie junto a ella, con la mano todavía sobre el hombro de Jane, agarrándolo con más fuerza de la necesaria. «Tienes que incorporarte», exigió Jennifer. Jane parpadeó, confundida. «¿Qué? ¿Por qué? Estás molestando a los demás pasajeros». Jane miró a su alrededor. El pasajero frente a ella dormía. El hombre de negocios al otro lado del pasillo tenía los auriculares puestos y los ojos cerrados. Margaret Chen leía una revista. Nadie parecía interrumpido. Nadie siquiera prestaba atención. «Lo siento», susurró Jane automáticamente, con la voz temblorosa. «No era mi intención». «Siéntate bien»,
espetó Jennifer. Jane enderezó su asiento, con el corazón latiendo con fuerza. No había hecho nada malo. Había permanecido completamente en silencio, completamente quieta. Pero se disculpó de todos modos porque eso es lo que se hace cuando un adulto te acusa de algo, incluso sabiendo que eres inocente. Amanda Peters, que había estado organizando cosas en la cocina, había observado toda la interacción. Se acercó a Jennifer mientras la azafata mayor se alejaba del asiento de Jane. Jennifer, dijo Amanda en voz baja, mirando a la niña que ahora estaba sentada rígida y asustada en la 5A. Quizás deberíamos relajarnos un poco. Es solo una niña. No está causando ningún problema. Jennifer se volvió hacia su colega, con voz baja y cortante. Alguien tiene que mantener a esta gente a raya. Amanda, si no tienes agallas, no te metas en mi camino. Amanda abrió los ojos de par en par. ¿Esta gente? Jennifer, ¿qué eres? Dije que no te metieras. El tono de Jennifer no dejaba lugar a discusión. Amanda abrió la boca para protestar, pero la cerró. Era joven, apenas llevaba un año de entrenamiento, y Jennifer era tripulante superior. El rostro de Amanda se sonrojó de vergüenza al darse la vuelta, odiándose por su propia cobardía, pero sin saber qué más hacer. 3 filas atrás, Robert Hayes había oído cada palabra. La cortina entre primera clase y turista estaba solo parcialmente cerrada, y el sonido viajaba con facilidad en el reducido espacio del avión. Sus manos agarraban el reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Las venas de su cuello se marcaban. Todos sus instintos le gritaban que se levantara, que avanzara, que terminara con esto ahora mismo. Pero se contuvo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Necesitaba documentarlo todo porque si intervenía demasiado pronto, Jennifer podría alegar que fue un incidente aislado, un malentendido. Necesitaba tener la imagen completa antes de actuar, aunque le costara la vida ver sufrir a su hija. El servicio de comidas comenzó 1 hora después del vuelo. Los auxiliares de vuelo llevaban carritos por el pasillo, distribuyendo el almuerzo a los pasajeros de primera clase. Jane recibió una bandeja con pollo, arroz, verduras y una ensalada pequeña. No tenía hambre. Ya no, pero aún así picó un poco, agradecida de tener algo en que concentrarse además de la hostilidad de Jennifer. 2 filas más adelante, Thomas Wade, un hombre de negocios con un traje caro, dio un mordisco a su pollo e inmediatamente pulsó el botón de llamada sobre su asiento. Jennifer apareció en segundos. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Esta comida está fría, dijo Thomas, señalando su plato con evidente disgusto. El rostro de Jennifer se llenó de preocupación. Ay, lo siento mucho, señor Wade. Es completamente inaceptable. Permítame traerle comida fresca enseguida. Y por favor, permítame traerle una copa de vino de cortesía para compensar las molestias. Se lo agradecería, respondió Thomas. Jennifer se apresuró a irse y regresó minutos después con un plato humeante, una copa de vino tinto y un postre extra. De nuevo, mis más sinceras disculpas. Si hay algo más que pueda hacer por usted, lo que sea, no dude en preguntar. Thomas asintió, satisfecho con la recuperación del servicio. Jane había estado observando este intercambio. Bajó la mirada a su propio plato. Su pollo también estaba frío. El arroz estaba apenas tibio. No había querido quejarse, no había querido llamar más la atención. Pero si estaba bien que ese hombre recibiera una comida caliente, tal vez también lo estuviera para ella. Levantó la mano ligeramente como lo hacía en clase. Disculpe. Jennifer se giró, su expresión ya endurecida. ¿Qué? Mi comida también está fría. ¿Podría traer? Debería estar agradecida de tener comida. Jennifer la interrumpió. Hay niños en el mundo que estarían encantados de tener esa comida, fría o no. La cara de Jane ardía. Lo siento. No era mi intención. Entonces comela y deja de quejarte.
La temperatura en primera clase pareció bajar 20 grados. Los pasajeros que habían estado ignorando la situación cortésmente ya no podían fingir que no veían lo que estaba sucediendo. El contraste era demasiado marcado, la discriminación demasiado flagrante. Margaret Chen había llegado a su límite. La mujer de 72 años se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Su pequeña figura irradiaba furia. «Ya basta», declaró Margaret, su voz resonando por toda la cabina. «Exijo hablar con el capitán ahora mismo». Jennifer se dio la vuelta. Su profesionalismo finalmente se quebró por completo. «Señora, tiene que sentarse. No me sentaré mientras maltrata a esta niña. No maltrato a nadie. Estoy haciendo mi trabajo». «Su trabajo es servir a los pasajeros con respeto y dignidad», replicó Margaret. «No le ha mostrado más que desprecio a esta chica desde el momento en que subió a bordo. Llevo 50 años volando y nunca había visto un comportamiento tan vergonzoso por parte de una azafata». Otros pasajeros murmuraron su conformidad. David Richardson asintió vigorosamente. Incluso Thomas Wade, absorto en su portátil, ahora prestaba plena atención. El rostro de Jennifer se sonrojó. «Si no se sienta inmediatamente, haré que la expulsen de este vuelo a 30.000 pies», dijo Margaret secamente. «¿Cómo piensa expulsarme exactamente? Puedo hacer que la arresten cuando aterricemos por interferir con las tareas de la tripulación. Entonces arrésteme. Con gusto le contaré a la policía exactamente lo que he presenciado». Jane había empezado a llorar. No las lágrimas silenciosas de antes, sino sollozos entrecortados que sacudían sus pequeños hombros. La confrontación, la atención, el peso de todo lo sucedido. Era demasiado. Hundió la cara entre las manos, intentando amortiguar los sonidos, intentando desaparecer. Jennifer volvió a centrarse en Jane, y su expresión se tornó cruel. «¿Eres demasiado joven para volar sola? Ese es el problema. Quizás tus padres no deberían haberte enviado en este vuelo si no puedes con ello». Las palabras golpearon a Jane como golpes físicos. Lloró con más fuerza, incapaz de parar, incapaz de defenderse, incapaz de hacer nada más que quedarse sentada y aguantar. David Richardson sacó su teléfono y lo levantó, apuntando con la cámara a Jennifer. «Estoy grabando esto. Cada palabra que has dicho, todo lo que le has hecho a esta niña, y me aseguraré de que...». «Guarda ese teléfono ahora mismo», gritó Jennifer. «Grabar a la tripulación es ilegal». «De ninguna manera», respondió David con calma, manteniendo el teléfono firme. «Los pasajeros tienen derecho a documentar incidentes en los vuelos. Y esto es definitivamente un incidente». «Voy a llamar al capitán», amenazó Jennifer, pero su voz tembló. Pudo ver a otros pasajeros sacando también sus teléfonos. Pudo ver la crítica en sus ojos. Pudo ver que había perdido el control de la situación. Pero en lugar de ceder, en lugar de disculparse, en lugar de reconocer que se había pasado de la raya, la ira de Jennifer solo se intensificó. Porque en su mente, ella no era el problema. Jane sí. Y Jennifer Morrison estaba a punto de tomar una decisión que destruiría su carrera, traumatizaría a una niña y demostraría que los peores temores de Robert Hayes sobre su aerolínea estaban totalmente justificados. Jane no podía soportarlo más. El llanto, las escaleras, la humillación, todo era demasiado. Necesitaba escapar, aunque fuera por un momento. Necesitaba el pequeño espacio privado del baño del avión donde poder recomponerse, lavarse la cara y respirar sin sentir la mirada de Jennifer clavada en ella. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, todavía secándose las lágrimas con la manga de su vestido morado. Sentía las piernas temblorosas al entrar en el pasillo, pero se estabilizó y comenzó a caminar hacia el baño en la parte delantera de la cabina. Había dado unos 3 pasos cuando Jennifer apareció frente a ella, bloqueándole el paso. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Jennifer. Jane la miró, con la confusión mezclada con la angustia. «Al baño», dijo,
con la voz apenas por encima de un susurro. No puedes andar por la cabaña cuando te apetezca. No ando andando. Solo necesito ir al baño. Jennifer se cruzó de brazos. Estabas llorando y armando un escándalo. Ahora quieres andar por ahí e interrumpir. Necesito ir al baño, repitió Jane con la voz quebrada. Por favor. Algo en la expresión de Jennifer se endureció aún más. Extendió la mano y agarró el hombro de Jane, clavándole los dedos. Tienes que sentarte ahora mismo, y luego la empujó. No fue una redirección suave. Fue un empujón contundente que la hizo tambalearse hacia atrás. Los brazos de Jane se agitaban como aspas de molino mientras intentaba recuperar el equilibrio, con los pies enredados bajo ella. Buscó algo para estabilizarse, y su mano se topó con el borde del carrito de bebidas de Jennifer, que estaba aparcado en el pasillo. El carrito se balanceó. Una taza de café, sobre la superficie, se volcó. Un líquido marrón caliente salpicó el impecable uniforme azul de Jennifer, manchando la parte delantera de su blusa y falda. Por un momento, todo se congeló. Jane se quedó allí, horrorizada, mirando el café que goteaba sobre el uniforme de Jennifer. No había sido su intención. La habían empujado. Fue un accidente. Pero podía ver en los ojos de Jennifer que las explicaciones no importarían. El rostro de Jennifer se contorsionó de rabia, sus mejillas se sonrojaron profundamente. Sus labios se retrajeron, todo su cuerpo se tensó. El grito de la pequeña Jennifer resonó por la cabina. Mira lo que hiciste. Arruinaste mi uniforme. Lo siento, jadeó Jane. No fue mi intención. Me empujaste y lo hice a propósito. No, no lo hice. Te lo prometo. La mano de Jennifer se movió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. La bofetada atravesó la primera clase como un disparo. La cabeza de Jane se giró hacia un lado. La fuerza del golpe la hizo tambalearse. Por un segundo, no se movió, no respiró, no procesó lo que acababa de suceder. Entonces sintió un dolor intenso y punzante que le atravesaba la mejilla izquierda. Levantó la mano para tocarse la cara y sintió el calor de la huella que ya se formaba en su piel. Toda la cabina de primera clase quedó en absoluto silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Todos los pasajeros, paralizados por la impresión, presenciaron lo que acababan de presenciar. Una azafata acababa de golpear a un niño. No fue un golpe, no fue un accidente. Una bofetada en toda la cara. Jane estaba de pie en el pasillo, con la mano apretada contra la mejilla ardiente, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No podía hablar, no podía pensar, no podía entender por qué esta mujer la odiaba tanto como para hacer aquello. 3 filas atrás, tras la cortina que separaba las cabinas, Robert Hayes se levantó de su asiento. Su rostro se había quedado completamente inmóvil, sin expresión alguna, pero sus ojos ardían con una furia tan intensa que era casi palpable. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso mientras avanzaba con pasos deliberados y controlados. La mano de Margaret Chen golpeó el botón de llamada. 1, 2, 3 veces. 4. Siguió golpeándolo, el timbre resonando por la cabina. Una alarma desesperada de que algo había salido terriblemente mal. El teléfono de David Richardson seguía grabando. Lo había capturado todo. El empujón, el tropiezo, el café y la bofetada. Le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono con firmeza. Pero no dejó de grabar. Esto necesitaba ser documentado. Esto necesitaba ser visto. Dios mío, susurró alguien. La golpeó. Otro pasajero exclamó más fuerte. ¿De verdad golpeó a esa niña? ¿Viste eso? Alguien tiene que hacer algo. La cabina se sumió en el caos. Los pasajeros se desabrochaban los cinturones, se ponían de pie, y las voces se alzaban con rabia e incredulidad. Thomas Wade se había puesto de pie. Margaret Chen llamaba al capitán a gritos. Otros pasajeros le gritaban a Jennifer, exigiéndole saber qué le pasaba.
Jennifer estaba en medio de todo, con las manos aún levantadas, el café manchando su uniforme, y la realidad de lo que había hecho comenzaba a penetrar su rabia. Bajó las manos lentamente y abrió mucho los ojos. Miró a Jane, luego a los pasajeros y luego de nuevo a Jane. No lo hice. Me derramó el café encima. Solo. Pero sus excusas balbuceadas quedaron ahogadas por la furia de 30 pasajeros que acababan de verla agredir a un niño. Amanda Peters se quedó paralizada junto a la cocina, con la mano sobre la boca y el horror escrito en su joven rostro. Sabía que Jennifer estaba siendo cruel. Sabía que algo andaba mal. Pero esto, nunca imaginó que llegaría tan lejos. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar a Jane, que seguía en estado de shock, con la mano en la mejilla, incapaz de procesar la violencia que acababa de sufrir. La puerta de la cabina se abrió. La copiloto Sarah Michey salió, con expresión confundida y preocupada. Los botones de llamada no habían parado de sonar y había oído voces que se alzaban incluso a través de la puerta reforzada. ¿Qué está pasando afuera? Las palabras de Sarah murieron al contemplar la escena. Jane llorando, con la mano en la cara. Jennifer de pie junto a ella con la ropa manchada de café y la culpa escrita en el rostro. Toda la cabina de pie, los pasajeros gritando, los teléfonos grabando. El entrenamiento de Sarah se activó de inmediato. Todos, por favor, regresen a sus asientos. Necesito evaluar. Golpeó a esa niña. Margaret Chen gritó, señalando a Jennifer. Lo vi con mis propios ojos. Le dio una bofetada. Múltiples testigos, gritó David Richardson, levantando su teléfono. Lo tengo todo grabado. El rostro de Sarah palideció. Miró a Jennifer. ¿Es cierto? Jennifer abrió la boca, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Había 30 testigos. Había pruebas en video. Se formó una huella roja de una mano en la mejilla de Jane. Y entonces una voz rompió el caos. Tranquila, fría, controlada. Aléjense de mi hija. Robert Hayes emergió por la cortina. Se había quitado la gorra de béisbol. Su rostro era completamente visible ahora. Y al entrar en la cabina de primera clase, el mundo de Jennifer Morrison comenzó a derrumbarse porque conocía ese rostro. Todos los empleados de Skyline Airlines conocían ese rostro. Estaba en la página web de la empresa. Estaba en los informes anuales. Estaba en la pared de cada oficina del aeropuerto y sala de espera de la tripulación. Robert Hayes, fundador y director ejecutivo de Skyline Airlines. Y ella acababa de abofetear a su hija. Las rodillas de Jennifer casi se doblaron. El color desapareció de su rostro tan por completo que parecía que se iba a desmayar. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Robert no la miró. Todavía no. Toda su atención estaba en Jane. Se arrodilló junto a su hija, sus grandes manos suavemente mientras ahuecaban su rostro, inclinándolo para poder ver la marca roja de ira en su mejilla. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo saltó en su mejilla. ¿Estás bien, cariño? Su voz era suave, destinada solo para Jane. Jane abrazó el cuello de su padre y sollozó. Todo el miedo, toda la confusión, todo el dolor brotaron a raudales mientras hundía la cara en su hombro. Robert la abrazó, con una mano acunando la nuca, susurrándole que ya estaba a salvo, que él estaba allí, que todo estaría bien. Tras un largo momento, Robert se apartó con suavidad y miró a su hija a los ojos. Necesito que te sientes con la señora Chen un minuto. Bien, puedes hacer eso por mí. Jane asintió, hipando entre lágrimas. Margaret Chen ya estaba allí, tomando la mano de Jane, guiándola al asiento contiguo al suyo, rodeándola con un brazo protector. Solo entonces Robert se puso de pie. Solo entonces dirigió su atención a Jennifer para Morrison. El director ejecutivo de Skyline Airlines miró a la mujer que había aterrorizado a su hija durante 2 horas y luego la golpeó. Y cuando habló, su voz era baja, pero resonó en cada rincón de la cabina.
Tu nombre y tu número de identificación de empleado ahora. La boca de Jennifer Morrison se abrió y se cerró como un pez jadeando. Su mano temblorosa se extendió como si quisiera tocar a Jane, pero luego se retiró. Yo. Ella tomó el café. Robert Hayes permaneció inmóvil, con expresión ilegible y voz mortal. LM. Te hice una pregunta. Tu nombre y número de identificación de empleado. Los ojos de Jennifer recorrieron la cabina, buscando una salida, ayuda, cualquier cosa. No encontró nada más que rostros enojados y escaleras condenatorias. Jennifer Morrison, empleada número 47239. Robert sacó su teléfono y escribió la información con deliberada precisión. Sus movimientos eran medidos, controlados, pero todos en esa cabina podían sentir la rabia que hervía bajo su exterior sereno. La voz de Jennifer salió en un torrente desesperado. Señor, lo siento mucho. Si hubiera sabido quién era. Robert levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se clavaron en los de Jennifer con tal intensidad que ella dio un paso atrás. Si hubiera sabido quién era, su voz bajó aún más peligrosa. Ese es exactamente el problema, señorita Morrison. La cara de Jennifer se arrugó. No lo decía en serio. ¿Solo tú solo qué? ¿Pensabas que era aceptable abusar de una niña siempre que no estuviera emparentada con alguien importante? Robert dio un paso adelante. ¿Pensaste que podías tratar a mi hija como si fuera menos que humana porque no sabía su apellido, porque miraste su piel y supusiste si pertenecía a primera clase? No. Cada pasajero de este avión merece ser tratado con dignidad y respeto. Cada niño, cada adulto, cada persona que aborda un vuelo de Skyline Airlines debe sentirse seguro y bienvenido. Eso no es una sugerencia. Eso no es una directriz. Eso es la base. Esta compañía se construyó sobre. Jennifer estaba llorando ahora, el rímel corriéndole por las mejillas. Por favor, lo siento. Cometí un error. Estaba teniendo un mal día. ¿Y un mal día? La voz de Robert se elevó por primera vez, y toda la cabina se estremeció. Aterrorizaste a una niña de 10 años durante 2 horas porque estabas teniendo un mal día. Le negaste su servicio, la humillaste, la empujaste físicamente y luego la golpeaste en la cara porque estabas teniendo un mal día. Amanda Peters se quedó paralizada junto a la cocina, con lágrimas corriendo por su rostro mientras finalmente entendía quién había estado observando todo. Sabía que algo andaba mal. Había visto la crueldad de Jennifer. Y no había hecho nada. Ahora veía al director ejecutivo de su aerolínea, un hombre cuyo liderazgo admiraba desde lejos, enfrentarse al colega al que había tenido demasiado miedo de enfrentarse. «Dios mío», susurró Amanda, tapándose la boca con la mano. «Dios mío, es Robert Hayes». El nombre resonó en la cabina de primera clase. Los pasajeros, que antes habían estado enfadados, ahora observaban con atención, conscientes de que estaban presenciando algo sin precedentes. El director ejecutivo de una aerolínea, disfrazado, acababa de ver a una de sus empleadas agredir a su hija. Sarah Michey, la copiloto, se puso firme. Había visto a Robert Hayes solo una vez en un evento de la empresa hacía 2 años, y nunca había olvidado su rostro. Esto era catastrófico. Esto era una pesadilla. Y había ocurrido en su vuelo. «Señor Hayes», dijo Sarah, con voz profesional a pesar de su evidente angustia. «¿Qué necesita de mí, señor?» Robert se giró hacia ella y su expresión se suavizó ligeramente. Esto no fue culpa de Sarah. Estaba en la cabina haciendo su trabajo. «Contacte al capitán Wilson inmediatamente. Necesito que este avión regrese a la puerta de embarque. Ahora mismo». Sarah asintió bruscamente. «Enseguida, señor». Se dio la vuelta y regresó a toda prisa a la cabina, pero se detuvo en la puerta. «Señor Hayes, lamento mucho que esto haya sucedido en nuestro vuelo. Lo hablaremos más tarde, señorita Michey. Ahora mismo, necesito que estemos en tierra». Sarah desapareció en la cabina. A través de la puerta abierta,
Los pasajeros podían oír su voz urgente. Capitán. Tenemos un problema. Necesitamos regresar a Atlanta inmediatamente. Jennifer se había desplomado en un asiento plegable, temblando por todo el cuerpo. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que su carrera había terminado. 23 años como azafata, perdidos en un solo momento de ira. Pero incluso ahora, aun sabiendo quién era Robert, no podía comprender la magnitud de lo que había hecho. Había golpeado a una niña, no a una niña cualquiera, a la hija del dueño de la aerolínea. Pero más que eso, había revelado un odio tan profundo, tan arraigado que no podía ocultarlo, ni siquiera en presencia de su jefe. Robert se apartó de Jennifer y centró su atención en los pasajeros que lo habían presenciado todo. Su voz recuperó ese tono tranquilo y controlado, pero ahora con un dejo de gratitud. Necesito pedir su ayuda. Necesito las declaraciones de cualquiera que haya presenciado lo ocurrido en este vuelo. Margaret Chen se puso de pie inmediatamente. Lo vi todo. Desde el momento en que abordó, esa mujer trató a su hija con desprecio. Le haré una declaración y testificaré ante el tribunal si es necesario. Robert asintió. Gracias, señora. ¿Cómo se llama? Margaret Chen, asiento 5C. Hizo un gesto hacia Jane, que seguía acurrucada bajo su brazo protector. Esta niña no hizo nada malo. Nada. Fue educada, tranquila y respetuosa durante todo el vuelo. Lo que esa mujer le hizo fue inadmisible. David Richardson intervino hacia adelante, sosteniendo su teléfono. David Richardson, asiento 6B. Tengo evidencia en video de los últimos 20 minutos, incluyendo el momento en que la señora Morrison golpeó a Jane. Se la enviaré de inmediato y con gusto le proporcionaré una declaración completa. Se lo agradezco, señor Richardson. Robert tomó la tarjeta de presentación de David, memorizando la información. Otros pasajeros comenzaron a hablar. Sus voces se superpusieron en su afán por apoyar a esta niña y a su padre. Soy Thomas Wade, 2A. La vi negarse a atender a su hija mientras atendía a todos los demás. Emily Parker, 4B. Dejó que mi hijo usara el baño, pero le dijo a su hija que tenía que esperar. El trato diferencial era obvio. Soy el Dr. Steven Brooks, 3D. Presencié todo el enfrentamiento. El comportamiento de los auxiliares de vuelo fue discriminatorio desde el principio. Uno por uno, los pasajeros ofrecieron sus relatos. Algunos tenían números de teléfono para que Robert los contactara. Otros escribieron sus observaciones en servilletas y trozos de papel. La evidencia fue abrumadora. 30 testigos, múltiples videos y una huella roja aún visible en la mejilla de Jane. A pesar de todo, Jennifer seguía desplomada en el asiento plegable. Su carrera, su reputación y su vida, tal como la conocía, se desintegraban a su alrededor. Amanda Peters estaba cerca, carcomida por la culpa. Debería haber hecho más. Debería haber denunciado el comportamiento de Jennifer de inmediato. Debería haber protegido a esa niña. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, tensa y profesional. Damas y caballeros, estamos atravesando una situación que nos obliga a regresar a la puerta de embarque. Disculpen las molestias y agradecemos su paciencia. El avión se inclinó, iniciando el regreso a Atlanta. A través de las ventanas, los pasajeros pudieron ver cómo la ciudad volvía a crecer a medida que descendían de su altitud de crucero. Robert se arrodilló de nuevo junto a Jane, quien estaba sentada tranquilamente junto a Margaret Chen. La niña había dejado de llorar, pero tenía los ojos rojos e hinchados, y la marca en su mejilla se había oscurecido hasta adquirir un color morado intenso. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó Robert en voz baja. ¿Por qué estabas en el avión, papá? La voz de Jane sonó débil y confusa. Dijiste que volaba solo. La expresión de Robert se suavizó con amor y arrepentimiento. Quería asegurarme de que estuvieras a salvo. Iba a permanecer escondida todo el vuelo, dejarte vivir tu aventura, pero me alegro de haber estado aquí.
Siento mucho que te haya pasado esto. ¿Hice algo mal?, preguntó Jane, y la pregunta le rompió el corazón a Robert. No, cariño. No hiciste nada malo. Nada en absoluto. Hay gente que lleva dolor y rabia en el corazón, y a veces se desquita con los demás, pero ese es su problema, no el tuyo. Fuiste perfecta. Jaya sintió. Pero Robert se dio cuenta de que no le creía del todo. El daño que Jennifer había causado no sanaría con unas pocas palabras. Su hija recordaría este vuelo el resto de su vida, y Robert Hayes se aseguraría de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que Jane había sufrido. El avión aterrizó en la pista con una ligera sacudida. Mientras rodaba de vuelta hacia la puerta de embarque, Robert se puso de pie y se dirigió a toda la cabina de primera clase. Quiero agradecerles a todos por alzar la voz, por defender a mi hija cuando lo necesitaba. No tenían por qué involucrarse. Podrían haber mirado hacia otro lado. Pero usted eligió defender lo correcto. Eso importa más de lo que cree. Margaret Chen le dio una palmadita en la mano a Jane. Su hija es una joven extraordinaria, señor Hayes. Se comportó con gracia en circunstancias que ningún niño debería enfrentar. Gracias a personas como usted, respondió Robert. Gracias por protegerla. El avión se detuvo en la puerta de embarque. A través de las ventanas, los pasajeros podían ver vehículos de seguridad y personal de la aerolínea. La noticia se había extendido rápidamente. La hija del director ejecutivo había sido agredida en uno de sus propios vuelos. Esto no era solo una falla en el servicio al cliente. Esto era una crisis. Jennifer Morrison estaba sentada en el asiento plegable, con la cabeza entre las manos mientras la realidad de su situación finalmente la golpeaba por completo. En un momento de ira, lo destruyó todo. Y lo peor, la parte de la que no podía escapar, era que sabía que Robert Hayes tenía razón. No le había importado quién era Jane. Solo le importaba su apariencia, y esa verdad la perseguiría por el resto de su vida. La pasarela de embarque conectaba con el avión con un pesado soplo sordo. Los sollozos de Jennifer Morrison resonaron en la cabina cuando Robert Hayes sacó su teléfono. Marcus, soy Robert. Te necesito en la puerta B7 inmediatamente. Trae a Linda de Recursos Humanos contigo. Una de nuestras azafatas acaba de agredir a mi hija en el vuelo 447. Te necesito aquí ahora mismo. Marcus Chen, jefe de seguridad, respondió al instante. Vamos en camino. Tiempo estimado de llegada: 3 minutos. Robert hizo una segunda llamada. Linda, Robert Hayes, incidente crítico en la puerta B7. Mala conducta de un empleado y agresión a un menor. Trae tu equipo de grabación. La puerta de la cabina se abrió. El capitán James Wilson salió, con rostro confiado hasta que vio a Robert Hayes de pie en la cabina. La experiencia del capitán, la depresión se transformó en confusión, luego en horror al observar la escena. La niña llorando con la huella de una mano en la mejilla. La azafata sollozando. 30 pasajeros furiosos. Señor Hayes, dijo el capitán Wilson con cuidado. Me dijeron que teníamos un problema. La voz de Robert era gélida. Capitán Wilson, ¿sabía de algún problema en su cabina durante este vuelo? Escuché voces alzadas unos 20 minutos después. Sara lo comprobó y dijo que lo estaban solucionando. ¿Lo estaban solucionando? Las palabras de Robert fueron como cuchillas. Una niña de 10 años fue aterrorizada, discriminada y agredida físicamente en su cabina, y usted creyó que lo estaban solucionando. El rostro del capitán palideció. Señor, confié en mi tripulación para que se encargara de los problemas de la cabina mientras yo me concentraba en volar el avión. La confianza se gana, capitán. Y la responsabilidad no es opcional. Usted es el comandante de este avión. Todo lo que sucede a bordo es su responsabilidad. Escuchó voces alzadas y no investigó personalmente. Un niño resultó herido por ello. La puerta del avión se abrió. Marcus Chen entró con 3 agentes de seguridad, seguido de Linda Chow,
con una tableta y un equipo de grabación. Señor Hayes, ¿qué necesita de nosotros?, preguntó Marcus. Robert le hizo un gesto a Jennifer. Esa es Jennifer Morrison, empleada 47.239. La escoltarán fuera del avión y la retendrán para interrogarla. No recuperará sus pertenencias sin supervisión, no hablará con otros miembros de la tripulación y no abandonará el aeropuerto hasta que se le tomen declaraciones. Marcus asintió a sus agentes, quienes se acercaron a Jennifer. Robert se dirigió a la cabina. Linda, primero presto mi declaración, ya que presencié todo. Luego, me gustaría que declararan todos los pasajeros que lo deseen. El relato de Robert fue detallado y metódico. Describió cada momento, las miradas sospechosas, la negativa a servir, la discriminación en el baño, la despedida por la comida fría, el brusco despertar, el empujón y la bofetada. Indicó momentos, citó frases específicas, nunca emotivas, sino devastadoramente objetivas. Cuando terminó, Jennifer intentó defenderse. No fue así. La chica se estaba comportando de forma difícil y disruptiva. Cuando me derramó café encima, reaccioné mal, pero no fue como él lo describe. Robert giró la cabeza hacia ella. ¿En serio? ¿Jane era disruptiva? Se dirigió a la cabina. ¿Alguien aquí puede confirmar que mi hija fue disruptiva, irrespetuosa o difícil de alguna manera? La respuesta fue inmediata y contundente. Rotundamente no. Margaret Chen se puso de pie, con la voz llena de ira. Esa niña era una pasajera modelo. Dijo, por favor y gracias. Leía tranquilamente. No se quejaba cuando la ignoraban, ni discutía cuando la acusaban. Si todos los pasajeros se portaran tan bien como esa niña, volar sería un placer. Thomas Wade habló. He volado en primera clase durante 20 años. Esa niña no era disruptiva. Era tranquila, educada y, francamente, más madura que algunos adultos con los que he volado. David Richardson levantó su teléfono. Tengo pruebas en video que contradicen todo lo que dijo la señorita Morrison. La niña fue completamente respetuosa. Fue la azafata la que fue agresiva, discriminatoria y violenta. Uno a uno, los pasajeros dieron sus testimonios. El testimonio fue coherente, detallado y condenó rotundamente la versión de Jennifer. Margaret Chen salió al pasillo. Lo que presencié hoy no fue solo un mal servicio al cliente. Fue racismo. Esa azafata miró a una niña negra en primera clase y decidió que no pertenecía allí. Cada acción, cada palabra, cada gesto despectivo estaba arraigado en el prejuicio. Tengo 72 años. Viví la segregación. He visto este odio antes. Lo que le pasó a su hija hoy fue discriminación, pura y simple. La cabina se quedó en silencio. Margaret había expresado lo que todos pensaban. Amanda Peters, de pie junto a la cocina, se derrumbó de repente. Tiene razón. Jennifer dijo cosas horribles y las oí. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no la detuve. Le dije que se calmara, pero cuando me despidió, me alejé. Debería haber protegido a esa niña, pero tenía miedo y fui un cobarde. Robert miró a Amanda. ¿Cómo te llamas? Amanda Peters. Señor, empleado número 52.847. ¿Cuánto tiempo lleva volando para Skyline? 14 meses, señor. Robert asintió. Señorita Peters, tiene razón. Debería haber hecho más. El silencio ante la injusticia es complicidad. Cuando presencia discriminación o abuso, tiene la obligación de intervenir, independientemente de quién provenga. Amanda asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Lo siento mucho. Perdón no es suficiente, pero reconocerlo es un comienzo. Está suspendido a la espera de una investigación completa. Se someterá a una capacitación obligatoria sobre discriminación y protocolos de intervención. Si completa esa capacitación y demuestra una comprensión genuina, puede que tenga un futuro en esta aerolínea, pero eso no está garantizado. Lo entiendo,
Señor. Gracias. Robert se volvió hacia el capitán Wilson. Capitán, ha estado en Skyline desde que iniciamos operaciones. Es uno de nuestros empleados con más experiencia, pilotos experimentados. Pero hoy, usted falló en su deber como comandante de esta aeronave. El liderazgo no se trata solo de volar el avión. Se trata de saber qué sucede en su cabina. El capitán Wilson apretó la mandíbula. Tiene razón, señor. Debería haber investigado personalmente. Fallé en mis responsabilidades de mando. Sí, lo hizo. Queda suspendido 2 semanas sin sueldo por negligencia. Recibirá capacitación en liderazgo y en concientización sobre la discriminación. Cuando regrese, espero que sea el tipo de capitán que jamás permitiría que esto volviera a suceder en su aeronave. Entendido, señor. No volverá a suceder. Robert se volvió hacia Jennifer una última vez. Jennifer Morrison queda despedida de Skyline Airlines con efecto inmediato. Sus beneficios terminan hoy. Sus privilegios de vuelo quedan revocados. Nunca volverá a trabajar para esta compañía. Buscaremos todos los recursos legales disponibles por su agresión a una menor. Los sollozos de Jennifer se intensificaron, pero no tenía nada más que decir. Marcus Chen y sus oficiales escoltaron a Jennifer fuera de la aeronave. Su paso por la pasarela fue presenciado por docenas de empleados del aeropuerto que se habían reunido tras escuchar lo sucedido. Linda Chow recopiló las declaraciones de los pasajeros sistemáticamente. David Richardson transfirió sus pruebas en video directamente a los servidores seguros de la aerolínea. La documentación fue exhaustiva y serviría de base para todo lo que vendría después. Una vez completadas las declaraciones, Robert se dirigió al frente y cogió el intercomunicador. Damas y caballeros, les presento a Robert Hayes, director ejecutivo de Skyline Airlines. No les hablo como ejecutivo, sino como padre cuya hija acaba de ser agredida en uno de mis aviones. Lo ocurrido hoy en primera clase fue inexcusable y completamente contrario a todos los valores que representa esta aerolínea. Presencié personalmente cómo uno de nuestros empleados aterrorizó, discriminó y, finalmente, agredió a mi hija de 10 años. Ese empleado ha sido despedido. Otros miembros de la tripulación que incumplieron con su deber de proteger a un pasajero han sido suspendidos. Hizo una pausa. Todos los pasajeros de este vuelo recibirán un reembolso completo, un crédito de viaje equivalente al doble de su valor justo y mi compromiso personal de que lo haremos mejor. A partir de mañana, todos los empleados de Skyline recibirán una capacitación obligatoria contra la discriminación. Implementaremos nuevos sistemas de denuncia para las quejas de los pasajeros. Lamento profundamente lo que presenciaron hoy. Gracias a quienes alzaron la voz y se negaron a mirar hacia otro lado cuando se cometía una injusticia. Su valentía es importante. Robert colgó el intercomunicador. Por un momento, se hizo el silencio. Entonces Thomas Wade comenzó a aplaudir. Margaret Chen se unió a él. En segundos, toda la cabina de primera clase aplaudía. No por los reembolsos, sino por un líder que había tomado medidas decisivas de inmediato. Robert no respondió a los aplausos. Simplemente caminó hacia donde Jane estaba sentada con Margaret Chen. Tomó a su hija en brazos y la abrazó. «¿Podemos irnos a casa ya, papi?», susurró ella. «Sí, cariño», susurró Robert. «Podemos irnos a casa ya». Robert bajó a Jane del avión mientras el personal de seguridad escoltaba a Jennifer Morrison. En la terminal, Robert se arrodilló junto a su hija. «Papi, ¿fue mi culpa?», susurró Jane. Robert la tomó de las manos. «No, cariño. De ninguna manera. Nada de lo que pasó fue culpa tuya. ¿Por qué me odiaba? Ni siquiera me conocía». Robert respiró hondo. Hay gente que lleva prejuicios en el corazón, cariño. Juzgan a los demás por su apariencia en lugar de por quienes son. Jennifer vio tu hermosa piel morena y se equivocó. Pero su prejuicio no es sobre ti. Es sobre el odio que lleva dentro. Margaret Chen se acercó.
Cariño, te comportaste con tanta gracia hoy. Eres una jovencita extraordinaria. Abrazó a Jane con cariño. David Richardson apareció a continuación. Señor Hayes, le envié el video. Si necesita mi testimonio, estoy disponible. Robert le estrechó la mano con firmeza. Gracias. Lo que hizo hoy importa más de lo que cree. Durante la semana siguiente, Robert implementó cambios radicales en Skyline Airlines. Todos los empleados recibieron capacitación obligatoria sobre diversidad y sensibilidad. La empresa creó un sistema anónimo de denuncia de discriminación. Robert revisó personalmente las quejas y organizó asambleas públicas en cada aeropuerto importante. Lo que le pasó a mi hija podría haberle pasado a cualquier niño, les dijo Robert a cientos de empleados. Si trabajan para esta aerolínea, tratarán a cada pasajero con dignidad y respeto o dejarán de trabajar aquí. Los medios de comunicación recogieron la noticia. Los titulares decían: la hija del director ejecutivo fue agredida en su propia aerolínea. La reacción pública fue abrumadoramente de apoyo, aunque algunos críticos acusaron a Robert de exagerar. Robert escribió una carta abierta dirigida a ellos. Mi hija recibió una bofetada de un adulto que se suponía debía garantizar su seguridad. Podría haber sido cualquier niña. La dignidad y el respeto no son privilegios que se ganan. Son derechos humanos básicos. Lo que le pasó a Jane estuvo mal, no porque sea mi hija, sino porque es un ser humano. En la escuela, Jane compartió valientemente su experiencia con su clase. A veces la gente te trata mal por tu apariencia, dijo. Pero eso no significa que hayas hecho algo malo. Si ves que alguien es tratado injustamente, di algo. Sé valiente. Sus compañeros la ovacionaron de pie. El abogado de Jennifer Morrison solicitó una reunión para negociar un acuerdo. La respuesta de Robert fue breve. No habrá acuerdo. Las acciones tienen consecuencias. Amanda Peters completó su capacitación y le escribió a Jane una sincera disculpa. Después de reunirse con Robert y demostrar un crecimiento genuino, Amanda fue reincorporada con condiciones. Orientará a los nuevos auxiliares de vuelo en intervención y defensa. El capitán Wilson fue voluntario con organizaciones juveniles durante su suspensión y regresó con humildad, comprometido a no volver a fallar en sus responsabilidades de liderazgo. Si disfrutaste esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en la próxima.